Mire, eh, antes de entrar, quiero decirles que la palabra de Dios es una palabra que da vida. Entonces, el hecho de que estamos escuchando, eso tiene un efecto en nuestra vida. No es palabra común, no es palabra de hombre, es palabra de Dios, ¿no? Entonces, por eso que predicamos y siempre procuramos en que cada reunión se dé palabra, se les predique, porque de esa manera nosotros somos limpiados, somos nutridos. También la palabra hace dos cosas: nos purifica y nos santifica. Nos purifica, saca lo malo que hay en nosotros, y nos santifica, nos da más de la santidad de Dios, nos satura más de Él. Amén. Entonces, ese es el propósito. Entonces les pido que vayamos a ir a Colosenses capítulo 1. Vamos a leer versículos 9 al 14. Colosenses 1, 9 al 14. Dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Vamos a orar. ¿Qué les parece si ponen de pie un momentito y oramos a Dios, que Él es el que abre el entendimiento, que Él es el que da la palabra? Amén. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, el Dios de amor. Señor, en esta hora estamos reunidos aquí y no venimos dependiendo de nuestra elocuencia, de nuestra inteligencia humana, sino que, Señor, apelamos, Señor, a tu conocimiento espiritual, a inteligencia espiritual, Señor. Creemos que tú moras en nuestro espíritu y tú eres el que nos das el entendimiento, Señor. Ese entendimiento, esa comprensión de tu palabra llega a nuestra mente. Señor, nos refugiamos en ti, dependemos del Espíritu Santo y ayúdanos en ese día. Y gracias porque, Señor, nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque estamos en el reino del Dios de amor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Este es el segundo mensaje de Colosenses, mensaje número 3. Y hoy vamos a hablar, que lleva como tema oración y acción de gracias del apóstol Pablo. El tema del libro de Colosenses, ahí nos habla del Cristo que incluye todo. El Cristo que incluye todo. ¿Ustedes entienden cuando habla del Cristo que incluye todo? Bueno, les voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez usted ha ido de vacaciones y le ofrecen un paquete que se llama Incluye Todo? ¿No han ido? Sí, pues diga sí, porque pienso que yo soy el único que he ido. No, de hecho sí hay un paquete, ¿no? ¿Verdad que sí? Que incluye todo. ¿Qué es todo? Pues todo. Usted ya no necesita hacer ningún pago. Esa es la idea cuando hablamos del Cristo que incluye todo. Amén. Entonces, ¿por qué compramos ese paquete de incluye todo cuando queremos ir de vacaciones? Porque hay comodidad, no hay cargos extras y tenemos una experiencia completa, ¿no? De acuerdo, me han platicado los que han ido que les ofrecen paseos, tours, almuerzo, comida, cena, buffet, bebidas, ¿no? Les platico cuando mi esposa y yo fuimos a Suiza, allá por no se crean, en los Montes Alpes. No nos han platicado, no se crean ustedes. Nos gustaría ir, nos gustaría tener dinero para ir, pero todavía no llega. Pero
algún día. Pero estamos hablando de esto porque Pablo, el apóstol San Pablo, presenta a ese Cristo que incluye todo. O sea que no le falta nada. Por eso él, se acuerdan que en el primer mensaje hablamos de que no necesitamos ni de religión ni de filosofía. Por eso Pablo, en la introducción, en ese tema, en el mensaje pasado, hablamos que Cristo es nuestra esperanza, Él es nuestra realidad, Él es nuestra gracia. Cuando hablamos de que Él es nuestra esperanza, ¿se acuerdan que dijimos que es como cada vez que vivimos a Cristo, cada vez que amamos a los hermanos, estamos aguardando esperanza cuando Él regrese? Entonces, Pablo nos va a llevar a que nosotros vivamos la vida de Cristo. Entonces, el mensaje de hoy cubre dos cosas que quiero que veamos, que es la oración y acción de gracias de Pablo. En los versículos que leí, ahí Pablo indica claramente que Cristo es aquel que incluye todo. Cristo es como el paquete que incluye todo. Entonces vamos a examinar primeramente la oración de Pablo en los versículos 9 al 11 de Colosenses, y luego vamos a ver el segundo punto, la acción de gracias que él ofrece, y eso está en los versículos 12 al 14. El primer punto es: el apóstol ora pidiendo que los santos sean llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Yo quiero que ustedes vean lo que ora el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ora pidiendo que los santos sean llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso dice el versículo 9: por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. O sea que nosotros no tenemos que cesar de orar por nuestros hermanos. Cuando también Pablo dice que oremos sin cesar. Entonces, hermano, y porque de repente uno dice, yo creo que ya no hay que orar. Dice él que no cesaba de orar por los hermanos y de pedir que sean llenos del pleno conocimiento. Cuando dice que sean llenos del pleno conocimiento, en otra traducción dice, o en el griego dice reconocimiento, discernimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué entienden ustedes por voluntad? Voluntad es un deseo, es un querer, es un gusto. Amén. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Se refiere a su propósito eterno, es decir, a su economía tocante a Cristo, y no a asuntos secundarios, porque tenemos que saber, hermanos, que hay lo primordial para Dios y hay algo que es secundario. Tenemos que entender a Dios. Entonces, vamos a ver primeramente en estos versículos que Pablo presenta al Cristo como un paquete que incluye todo. Ya les expliqué, ¿no? Hermanos que están en la cocina, ¿sí? Hermana Cheli, ¿me está escuchando? ¿Sí? ¿Sí? Es que las veo muy afanaditas y yo quiero transmitir esta palabra que les traigo. Amén. Entonces, yo les pido un poquito de atención. Yo sé que Yahvecito lo entendemos todos, ¿verdad? Él un día va a estar predicando aquí. Entonces yo quiero que todos veamos, porque hermano, cuando se habla de un paquete en que incluye todo, eso es muy importante entenderlo. Porque Colosenses, Pablo advirtió a los creyentes de Colosas que había infiltrado en la iglesia la filosofía, la religión. Y hablamos de varias corrientes que están ahí. Entonces, queremos ver lo que está diciendo Pablo, porque cuando decimos que la voluntad de Dios no se refiere a asuntos secundarios, lo que estamos diciendo es que en este contexto no se centra en asuntos como el vestido, el trabajo o la vivienda, sino en el Cristo que incluye todo, quien es nuestra porción. Entonces la voluntad de Dios es que conozcamos a ese Cristo que incluye todo, que le experimentemos y le vivamos como nuestra vida. ¿Se recuerdan que Pablo dice
para mí el vivir es Cristo. Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Eso es lo que Él quiere transmitirnos aquí. Entonces, conocer a Cristo de esta manera es tener el pleno conocimiento, ese discernimiento de lo que es la voluntad de Dios. Amén. Y luego Él dice en el versículo 9, en toda sabiduría espiritual. Hermanos, mire que hay una sabiduría espiritual y hay una sabiduría humana o almática. ¿Y qué es lo que pide Pablo? Que seamos llenos en toda sabiduría espiritual. Para conocer y experimentar al Cristo que incluye todo, se requiere de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Todo es espiritual. Y ahorita les voy a explicar cómo está eso, porque a veces nosotros oramos que Dios nos dé sabiduría. Señor, dame sabiduría. Pero si ustedes leen 1 Corintios 1:30, se van a dar cuenta lo que el apóstol dice. O sea, porque estamos hablando del Cristo que incluye todo, como un paquete que incluye todo. Y yo quiero que vean ustedes, hermano, que lo que dice 1 Corintios 1:30. Mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Y dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero en esa parte estamos tomando la sabiduría. Entonces ya ha sido hecho, dice. El Cristo que usted y yo recibimos es sabiduría. Entonces, veamos esto porque, hermano, la filosofía agnóstica está meramente en la mente humana entenebrecida. Cuando hablamos de la filosofía agnóstica, decimos que es una corriente espiritual y religiosa de los primeros siglos del cristianismo, y ellos postulan que la salvación es a través de la gnosis, de un conocimiento esotérico y profundo de lo divino. Pero Pablo no quiere que usemos esa sabiduría, esa filosofía. Dice Pablo que la sabiduría se halla en nuestro espíritu, porque él dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Y si esta sabiduría se halla en nuestro espíritu, nos ayuda a percibir la voluntad eterna de Dios. Y la inteligencia espiritual que Pablo dice que está en nuestra mente, porque ya no tomamos, porque es el intelecto, pero no basamos en las cosas externas, sino de nuestro espíritu que está la sabiduría. Amén. Entonces, esta mente, la cual ha sido renovada por el Espíritu. Ustedes han escuchado expresiones que dice Pablo, el espíritu de mi mente. Y esto nos permite entender e interpretar lo que percibimos con nuestro espíritu. Miren, ¿se acuerdan que les he dicho, hermano, no diga que no entiende? Lo que no pueda comprender no significa que usted no entiende. Lo va a entender, pero no es por sus esfuerzos, no es por su sabiduría, sino por el Espíritu. Conforme nosotros ejercitemos el Espíritu que tenemos, nosotros comprendemos lo espiritual. Pero se dan cuenta que, hermano, pero no, nosotros no podemos decir que no entendemos. O sea, la Biblia también dice que el entendido entenderá. Amén. Solamente que como no ejercitamos mucho nuestro espíritu, es por esa razón que, hermano, nosotros no conocemos, no podemos percibir las cosas espirituales. Ahora, esto que estoy diciendo como que contradice lo que dice Santiago. Vamos a leer Santiago 1:5. Porque Santiago 1:5 dice sí, que pidamos sabiduría. Pero vamos a ver, es que para entender cada libro hay un trasfondo, hay un contexto. Y mire lo que dice Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces usted va a decir, hermano, pero aquí dice que le pidamos a Dios. Y usted nos está diciendo que no pidamos, sino que ejercitemos, echemos mano de lo que ya recibimos. El contexto de Santiago, Jacobo, es uno de los hermanos de la carne de Jesús. Él no entendió completamente
el cambio de dispensación del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Cuando ustedes lean los primeros versículos del capítulo 1, él su carta lo escribe a las 12 tribus que están dispersos en el mundo. Pero el que sí entendió a cabalidad el cambio de dispensación fue el apóstol San Pablo. Ustedes lean Pablo en las introducciones, en los capítulos 1 de sus epístolas, se van a dar cuenta que él escribe a la iglesia del lugar, pero también dice, y a todos los que invocan el nombre del Señor. O sea que las cartas de Pablo eran escritas no solamente a los judíos, sino que a todos. Porque él sí entendió, pero Santiago no. Por eso se recuerdan cuando hablamos de Santiago que él decía, nos vemos, vamos a hacer esto y aquello si Dios quiere, ¿no? Y nosotros lo tomamos a veces de ahí y decimos, hermano, nos vemos en la reunión si Dios quiere. Y la pregunta es, ¿Dios no quiere que te reúnas? Si quiere, ¿no? Entonces, Pablo, necesitamos entender a Santiago. O sea que Santiago no está mal, solamente que no alcanzó a comprender el cambio de dispensación, pero Pablo es el que nos ayuda a entender. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay que pedir o solamente hay que echar mano? Por ejemplo, si usted va a vacacionar y compró el paquete que incluye todo, usted ya no se preocupa por más o por lo demás, ¿o sí? Ya no. Usted, oiga, taquitos, chonita, ¿me puede mandar unos tacos? No, usted ya está ahí. ¿Para qué va a comprar si ya está todo ahí? Solamente es ir y disfrutar de lo que hay. Es lo que estamos hablando del Cristo que incluye todo. No necesitamos pedir. Santiago es que él en el Antiguo Testamento sí, porque ellos no tenían el Espíritu. Por eso ellos tenían que pedir. ¿Me explico? Pero el apóstol Pablo nos enseña que ya lo tenemos porque dice 1 Corintios 1:30 que más por él estáis en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho sabiduría. Ya es nuestra sabiduría, amén. Entonces, hermano, esta sabiduría, fíjense lo que es la sabiduría. Es la intuición propia de nuestro espíritu. Por esa palabra, por esa sabiduría intuimos. Pero la inteligencia es la comprensión por parte de nuestra mente. Entonces, mediante la intuición de nuestro espíritu, percibimos algo con respecto de Cristo o respecto a Cristo. Sin embargo, además de esto, requerimos que nuestra mente interprete el sentir de nuestro espíritu. Por eso dice Pablo también en Corintios que el hombre anímico, almático, no entiende, para él son locura. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. O sea que se tiene que discernir espiritualmente. Por eso, cuando vengamos a la reunión, tenemos que decir, Señor, ayúdame a ejercitar mi espíritu. Porque aún este conocimiento que Pablo está diciendo no es conocimiento que se necesita mucha preparación. Lo tenemos aquí, la sabiduría, amén. De esta manera, si nosotros hacemos esto, que nuestra mente interprete el sentir de nuestro espíritu, de esta manera tendremos palabras adecuadas para expresar lo que sentimos y entendemos. Por eso a los cristianos dicen, ¿y ese de dónde estudió? Cuando usted le habla la palabra, la gente dice, ¿y tú de dónde aprendiste eso? Ya te lavaron el cerebro, ¿no? Así nos dicen. Y uno dice, no solamente el cerebro, sino que todo mi ser, ¿no? Y si puedo hablar algo es por Él, amén, porque Él es mi sabiduría, amén. Entonces, hermano, necesitamos el ejercicio de esta sabiduría. Cuando usted dice, no sé qué hacer, ¿quién es su sabiduría? Cristo. ¿Y qué tiene que hacer? Orar, Señor, guíame, muéstrame y creerlo que Él es su sabiduría. Amén. Entonces la voluntad de Dios es profunda
debido a que está relacionada con que nosotros conozcamos, experimentemos y vivamos al Cristo que incluye todo. No es que no se les olvide esto, el Cristo que incluye todo. Si se dan cuenta, en el versículo 9, Pablo no oró para que los colosenses tuvieran una casa, un buen carro, o que tengan alimentos o un buen trabajo. Hermano, miren cómo Dios nos enseña cómo debe ser nuestra oración. Pablo, su corazón no estaba ocupado en cosas comunes como estas. Se recuerdan que Jesús mismo también dijo que las cosas materiales son añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? El vestido, el alimento, el trabajo. Se recuerdan, y está, o sea que Dios nos da claves de cómo, aún en este mensaje, porque se recuerdan de un rey en el Nuevo Testamento, Salomón. Y Dios se le apareció en sueños y le dijo: pídeme lo que tú quieras, que te lo voy a dar. ¿Qué creen ustedes que pidió él? Dame esa. Ahí sí, porque él no tenía el Espíritu dentro de él. Está bien dicho por ellos, por él, porque no tenía el Espíritu como ahora nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de tener a ese Cristo, que es nuestra sabiduría. Pero también quiero que aprendamos de él, porque dice que no pidió otras cosas que sabiduría. Y dice que el Dios le dio sabiduría. No, le dio sabiduría, porque es lo que él pidió. Y dijo Dios: por cuanto no pediste riquezas para ti, ni larga vida, ni a tus enemigos bajo tus pies, te voy a dar más. Te voy a dar todo eso, porque en tu corazón estaba la sabiduría. Por eso cuando nosotros, hermanos, miren, nosotros, gracias a Dios, porque muchos de ustedes han orado, han pedido: hermano, ore porque yo quiero un trabajo donde Dios me permita reunir. ¿Y qué estamos haciendo? Orando. Pero ¿sabe qué? Eso le agrada a Dios, porque está buscando a Cristo como la sabiduría. Y Dios, Él prometió, Él no falla, Él va a añadir. Él añade. Pero en su corazón de uno dice: ojalá me surja algo para no ir a la reunión. ¿Qué creen ustedes que hace Dios? Él no fuerza a nadie. Dice: es lo que tú quieres, y sale a propósito algo. Pero si en nuestro corazón está: quiero ir a reunirme, quiero de Dios, porque no venimos a este lugar nada más porque no teníamos nada que hacer, sino que estamos aquí, hermanos, porque creemos que Dios, cuando venimos a este lugar, Él nos limpia, Él nos nutre, Él nos purifica, Él nos da vida, porque esa es nuestra vida de iglesia. Amén. Entonces sigamos en este contexto. Ahora, no quiero dejar claro, porque si no nos vamos a ir así. No es que no pidas estas cosas, está bien. Pide por salud, por trabajo, por vestido, por casa, por lo que necesita, está bien. Pero ya cuando vas entendiendo, ya es una oración de un cristiano maduro que dice: entiende lo que Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mientras somos niños, está bien. Señora, dame. Aún podemos orar: Señor, dame sabiduría. Y Él entiende. Pues estamos chiquitos, somos pequeños todavía, pero ya cuando crecemos, ya no tenemos que decirle eso, sino de lo que dice Pablo, que primeramente buscamos el conocimiento, la sabiduría de Él. Entonces, Dios, ¿qué hace? Como está en tu corazón el conocerme, el entenderme, entonces te añado lo que tú necesitas. Porque dice, el mismo Jesús dijo que antes de que nosotros pidamos, Dios ya sabe qué cosas tenemos que necesitamos. Amén. Ahora, entonces, la voluntad de Dios, aquí Pablo en este contexto se refiere a Cristo. No era la voluntad de Dios que los colosenses guardaran las observanzas judías. Por ejemplo, los judíos tenían la dieta kosher. Es que ellos podían comer esto sí, esto no.
Y ellos creían que era la voluntad de Dios, pero no es así, ni la vestimenta. Lo mismo hoy día para nosotros. La voluntad de Dios no es cómo te vistes, no es cómo se viste usted. Ese no es lo primordial. La voluntad de Dios es vivir a Cristo y Cristo es el que te ordena. Por eso, miren, ¿se acuerdan que les he dicho? Hermano, si usted va a venir vestido de algo, ¿a quién tiene que preguntarle? Al Espíritu, ¿sí o no? A Cristo, como la sabiduría que está en usted. Porque a veces si me dicen a mí, pues por temor de que no se enojen, le digo lo que quieren escuchar. No. Pero pregúntale al Espíritu, y si Él te da paz, aunque medio mundo te juzgue, aunque todo el mundo te juzgue, tú tienes paz, tienes la aprobación del Espíritu. Amén. Pero sabemos que un espíritu recto, un espíritu de orden santo. Amén. Entonces, hermano, vemos aquí que por otra parte tampoco era su voluntad que los colosenses, los creyentes colosenses practicaran el ascetismo. ¿Qué creían los de esa filosofía? Ellos, porque el ascetismo consiste en tratar duramente al cuerpo a fin de frenar los apetitos de la carne. Pero Pablo no estaba diciendo eso. Más bien la voluntad de Dios era que los colosenses conocieran, experimentaran, disfrutaran y vivieran a Cristo. Y que permitieran que Cristo fuera la vida y la persona de ellos. ¿Con qué el Pablo en Gálatas dijo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, ese era el mensaje de Pablo. Esa es la vida más elevada. Con respecto a nosotros, la voluntad de Dios sigue siendo lo mismo, lo que Él escribió para los colosenses. En el caso de los colosenses, Pablo pareciera estar diciendo: colosenses, ustedes habían sido distraídos, descarriados y defraudados por el gnosticismo, el misticismo, el ascetismo, las observancias y las ordenanzas. Ustedes necesitan ser llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que toméis al Cristo, que incluye a todo, como su porción. Porque Él se puede comer como porción. ¿Se acuerdan de que una mujer le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y Él dijo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Y qué dijo la mujer? Aún los perrillos comen de las migajas. Como por ejemplo, cuando hablamos del paquete que incluye todo, cuando usted va de vacaciones, no en una sola hora usted disfruta todo y se come todo lo que incluye eso, sino que tiene, no sé, 3 días, 4 días, 5 días, lo que usted paga, ¿no? Y usted lo va disfrutando. Mañana toca. A eso está refiriendo como nuestra porción. Entonces, si sabemos que la voluntad de Dios consiste en que seamos saturados, es decir, llenos, repletos de Cristo, esto significa que tenemos el conocimiento adecuado de la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos debe ser hecho en la voluntad de Dios. Debemos comer en Cristo. Debemos trabajar en Cristo y movernos en Él. Cristo debe ser nuestra vida y nuestra persona misma. Esta es la voluntad de Dios. Por eso en otra versión dice, en Colosenses 3:17, en la Nueva Versión Internacional dice: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Eso es cuando conocemos su voluntad y tenemos conocimiento de Él. Porque
Hay un resultado de esto. Entonces, como hijos, tenemos un andar digno del Señor, lo dice el versículo 10. Pablo añade esto, dice, para que andéis. O sea, si somos gente sabia, porque Cristo es nuestra sabiduría, tenemos el conocimiento pleno, conocemos su voluntad y que es Cristo, y aún ejercitamos nuestro espíritu y entendemos con nuestra mente de que Cristo es nuestra vida, eso nos lleva a un andar digno. Y no necesitamos que nos digan, no hagas esto, esto sí, aquello no. Amén. Y dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Quieres agradar en el Señor? Mire lo que vimos nosotros. Agradándole en todo, ni no solamente eso, llevando fruto en toda buena obra y creciendo por el pleno conocimiento de Dios. Cuando tenemos el pleno conocimiento de la voluntad de Dios, andamos como Él es digno del Señor. Es decir, caminamos apropiadamente alrededor del Señor. Es lo que dice, que en lo original quiere decir eso, alrededor del Señor. O sea que cuando usted tiene ese conocimiento, ya no se sale ahí, anda pero alrededor de Él, caminando, dando vueltas alrededor. Es lo que quiere decir Pablo. Y eso es un andar digno. Porque cuando andamos alrededor de Él, si estamos, por eso necesitamos ejercitar nuestro espíritu, pero también nuestra mente, porque está la conciencia, pero está la inteligencia, entendemos, comprendemos. Entonces, ¿será que algún momento Cristo se va de nosotros? Todo el tiempo, Él está con nosotros. Y si tenemos ese conocimiento pleno, entonces, cada vez que siento tentado a hacer algo, a gritarle a mi esposa, a pelear con el vecino, yo debo de ejercitar mi espíritu y decirle, Cristo no haría eso. Cristo no haría eso. ¿Verdad que sí? Pero si nosotros no vivimos como que si Él no viviera en nosotros, porque es lo que pasó con los colosenses. Ellos habían sido distraídos, descarriados de Cristo. Por eso Pablo escribe esta epístola para advertirle a los colosenses, a los creyentes colosenses, de que Cristo es el que incluye todo. Amén. Necesitamos aprender a caminar alrededor de Él. Ese es el mensaje de Pablo. Si comprendemos que la voluntad de Dios consiste en que Cristo nos sature, nos llene, les dije, en que tomemos a Cristo como nuestra vida y persona y en que lo vivamos, entonces espontáneamente nuestro andar será digno del Señor. No sé si usted a veces ha sentido, Señor, no soy digno de ti. ¿Alguna vez ha orado? ¿Alguna vez se ha sentido así, Señor, no soy digno de ti? Porque no has ejercitado tu espíritu. No has ejercitado la inteligencia espiritual que Él te da. No has conocido la voluntad. ¿Se recuerda que usábamos la frase del hermano Toño Junco? Que él decía que no, es bueno, como decía, no nos estemos tornando al espíritu, mejor vivamos en el espíritu, decía. Y sí, porque ¿por qué nos tornamos cada rato? Es porque nos salimos. ¿Por qué no volvemos al espíritu? Es porque nos salimos. Dios quiere, hermano, que, como Pablo también dijo en Gálatas, que si viven por el espíritu, anden también por el espíritu. Eso hace que tengamos un andar digno. Eso hace que tengamos un andar digno. Nadie lo puede señalar. Cuando Pablo en Gálatas 5, él habló de los frutos del Espíritu. Y dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre.
Y luego dice, y termina en esos versículos diciendo, y contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos y esos frutos abundan en nosotros, nadie nos tiene que decir. Si, nadie le puede decir, hey, no estés demasiado contento. Hey, no estés demasiado paciente. ¿Qué le produce en usted cuando una persona es muy paciente? Es bondadoso, tiene fe, es manso, es templado. ¿Qué le produce en usted? Una persona agradable. Y a esa persona nadie le tiene que decir nada. Pero si usted viene, no hay estas cosas, usted, por ejemplo, hace rato me dijo alguien, hermano, ¿está contento? Y le dije, sí. Y dijo, no me dijo más. Y le entendí, pues. Pero ahora les dije que no es que tengo que esforzarme, porque les dije el otro día, ¿no? Cuando me celebra mi cumpleaños, como yo no, se dan cuenta que soy un poco serio, no soy muy alegre. No, hermano, hasta me dolía aquí de tanto sonreír. Porque esa es mi fuerza. Esto tiene que salir espontáneo. Por eso no necesitamos que nos digan, cuando tenemos este andar, es digno, le agradamos al Señor. Pero recuerda qué es lo que tenemos, pues. O ustedes necesitan que les dé una terapia. No necesitamos. Tenemos al Cristo, que incluye todo. Él incluye todo. Amén. Algunos piensan que andar como es digno del Señor significa ser humildes, amables y generosos. Ok, entonces, hermano, ¿qué pasó? Mire, porque se recuerda de lo que venimos hablando, el Cristo como un paquete que incluye todo. Okay. Algunos decimos, creo que ya soy humilde, creo que soy amable, ya soy generoso, entonces solamente me falta esto. No. Dios no quiere eso. Él quiere que eches mano del Cristo que está en ti. Porque hay personas que son generosas y no tienen a Cristo. Hay personas que son humildes y no tienen a Cristo. Son amables porque los saludan. Es más, en los pueblos, ¿no? Tienes que saludar a todos. Tu tío, tu abuelo. Hace poquito me dijeron abuelo a mí. Es que se tiene la costumbre allá. Por ejemplo, si mi primo, su hijo tiene un hijo, un nieto, entonces, y respeta todo allá, me dice la hija de mi sobrino, él es tu abuelo, y el nieto abuelo. Pero eso es ser amable. En los pueblos la gente enseñan a que respeten y que saluden. No es hasta que les dan que les besen la mano, ¿no? Y él saluda, este es tu tío. Le saluda, le besa la mano. Pero hermano, Dios no quiere eso. Debemos entender que nuestro andar es digno solo cuando vivimos a Cristo. Porque, ¿qué es lo que busca la filosofía? ¿Qué es lo que busca la ética? Que no de que sean buenas personas. Pero Dios no vino para que seamos buenas personas. Dios vino para que vivamos a Cristo, que es diferente. La vida en Cristo es elevado, hermano, sobre todo pensamiento, toda filosofía. Entonces, ¿es posible ser humildes, agradables y generosos sin vivir por Cristo? Sí. Les pregunto nuevamente, ¿cuántos han conocido a personas que no son cristianas, pero son humildes, agradables, generosos? ¿Cuántos? Lo hemos conocido. Sin embargo, el mensaje de Pablo, que solo cuando vivimos a Cristo y le expresamos, podemos andar como es digno del Señor. Porque Cristo es la voluntad de Dios, entonces Él debe ser nuestro andar. Amén. Y luego sigue diciendo Pablo en el 10,
en la parte B de 1 Corintios 1. Agradar al Señor en todo. Al andar como es digno del Señor, nos conducimos agradándole en todo. Es decir, agradamos al Señor en todo aspecto. Porque si ustedes en el Nuevo Testamento leen en los evangelios, dos veces, en Mateo 3:17 y Mateo 17:5 se dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, yo lo amo mucho y estoy muy contento con Él. El único que agrada, el único que satisface, el único que alegra el corazón de Dios es Cristo. Amén. Por eso recuerda que tienes a Cristo, tienes a Cristo. Si recibiste a Cristo, Él está, y puedes tener ese andar digno. Entonces le agradas al Señor, le agradamos al Señor. No existe nada que agrade más a Dios, al Padre, que el hecho de que vivamos a Cristo. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Asimismo, las únicas ocasiones en que nos sentimos plenamente felices es cuando vivimos a Cristo. Amén. Vienes a la reunión y si vienes en Cristo, esto es agradable. Esto es agradable. ¿Con qué razón el salmista, en uno de los salmistas escribió diciendo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? Ahora que está Freddy aquí, Freddy y mis hermanos de Chimalpa, les he regañado allá, Freddy. Le he dicho: hermanos, cuando anunciamos en el grupo de WhatsApp que va a haber reunión, ¿qué tienen que decir todos? Amén, ¿verdad? Cuente conmigo, hermano, ahí nos vemos a las 3. Pero anunciamos: hermano, nos vemos a las 3. Un silencio. Un silencio. Pero cuando entendemos que esto es la voluntad de Dios, no hay distancia. Mis hermanos vinieron de Chimalpa. Nuestro hermano Toño también viene desde Santa Fe, ¿verdad? Por allá viene. No hay distancia. Nuestras hermanas, ¿no? ¿De dónde? De Amecameca. Sea cortito ahí, hermano Toño, cuando es en Cristo. ¿Qué cree que esto es una realidad, hermano? Porque yo me acuerdo de una experiencia con mi pastor, el pastor Cayetano. Íbamos a ir de un lugar a otro, de una ciudad a otra, y son como 4 horas en carro. Desde que salimos empezamos a hablar de la palabra de Dios. Él iba compartiendo, yo también, y así. Sin darnos cuenta, esos 4 horas pasaron así. Ya cuando me dice: ya llegamos. Oh, nos perdimos. Pero, o sea, no nos perdimos de que, no, él iba guiándonos, pero hablando. Porque, hermano, no hay cosa más agradable que el tocar a Cristo. Mire, hagamos eso. Cuando vayamos a nuestra casa, mira, no le pidas nada. No le pidas nada: Señor, solamente quiero tocarte. Señor, se nos ha enseñado que tú eres mi sabiduría, tú eres mi paciencia, tú eres el amor en mí. Entonces quiero tocarte, Señor. Y no le pidas nada, porque dice que Él ya sabe de qué necesita antes de que tú pidas. Porque cuando nosotros pedimos, estamos, dicen en mi pueblo, alrevesados. No sé si está bien dicho, pero así decimos allá. O sea, Dios dice: busca primero el reino y las demás cosas os serán añadidas. ¿Dice o no? ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Y qué hacemos nosotros? Señor, esto, Señor, dame esto. Y está bien, de chiquitos está bien. Está bien. Como Yafetcito debe ser su oración, Sarita Abigail debe ser su oración, aún Uriel debe ser su oración. Está bien, tan chiquitos.
Pero se dan cuenta que ya crecemos, ya no le pedimos a papá, nosotros mismos proveemos, ¿verdad que sí? Es lo mismo aquí. Entonces, porque si no, hermano, no vamos a estar en la voluntad de Dios. Ahora no vayas este, a decirle, Señor, Cristo, vengo a tocar, pero acuérdate que necesito esto. No, no, porque eso estorba, estorba. Él sabe, Él sabe. Ahora, porque también hay peticiones, dice, hay momentos, porque hay muchas clases de oraciones. O sea, hay peticiones, hermano, fulano está en el hospital y los médicos no hayan, nos ponemos a orar. No lo pueden recibir, hermano, oración por favor. Y Dios mueve cielos, ¿sí o no? Mueve todo. Bueno, cielos y montañas, ¿no? Montañas, quiero decir. Pero este es un momento, lo que Pablo dice, que lo disfrutemos como nuestra sabiduría, como nuestra vida. Y eso nos lleva a agradarle en todo. Dice Pablo, el apóstol, en Romanos 12, 1 y el 2, cuando él dice que, en el 1 dice que os ruego por las misericordias de Dios, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y si ustedes ven, hermano, y miren, él dice que cuando venimos, nos presentamos en la reunión de la iglesia, es agradable. Es santo, pero dice que es agradable. Y luego en el 2 repite otra vez la palabra agradable, porque dice, y no os conforméis, porque si no nos reunimos, nos estamos conformando a este mundo. Dice, sino transformados, porque es lo que ocurre en la reunión cuando venimos. Dios nos transforma por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿qué? Agradable. O sea, hermano, el estar aquí es agradable. Sí, sí, no te sienta que otra vez a la reunión. Está bien, los niños no tienen problemas, ellos vienen. Yo creo que los que hemos batallado son los jóvenes y se le entiende. Yo fui joven y adolescente y a veces mis papás me llevaban a la fuerza, a veces me obligaban. Tienes que ir porque vives aquí en la casa y tienes que ir con nosotros. Está bien, papá, ahí voy. Pero un día Dios nos captura a uno, hermano, y dice, esto es mi vida. Cristo es mi vida y la iglesia es mi vivir. ¿Con qué razón los primeros cristianos en el libro de Hechos, cada cuándo cree usted que se reunía? Todos los días en el templo y en las casas. ¿Y qué dice? Comían con alegría y sencillez de corazón. Porque primero dice que partían el pan, oraban, ¿no? Y luego comían con alegría y sencillez de corazón. Y eso es agradable. Y el salmista lo dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Porque es Cristo viviendo, es Cristo habitando. Vamos a la reunión, ¿en qué tenemos que ir? En Cristo. Porque si no vamos en Cristo, vamos en la carne, entonces ese salmo se escribe de esta manera. Mirad cuán bueno, o mirad cuán malo y cuán, lo contrario, delicioso. Delicioso. Horrible, ¿no? Sí, porque qué feo, ¿no? Mirad cuán malo y cuán, porque sabe feo y sabe feo, ¿no? ¿Ah? Salado, amargo. Es habitar los hermanos juntos a mordidas. O sea, cuando no es Cristo. Cuando no es Cristo, porque cuando no es Cristo, hermano, oh hermano, nos soltamos en la carne. Creo que hace tiempo yo decía, vamos a criticar ahora al hermano fulano. Y nos poníamos a decir, jaja, sí. Pero ya cuando es Cristo, no, porque eso no le agrada a Dios. En vez de juzgar, en vez de criticar,
¿Qué hacemos? Oramos por el hermano. Vemos a los hermanos que están en una situación y vemos que están en vicios, en esto. ¿Qué hacemos? Oramos. Señor, ten misericordia de él. Porque yo estaría peor que él si no fuera por tu misericordia. ¿No? Pero ya entiendes la voluntad de Dios. Porque Cristo no desecha a las personas, al contrario, Él las recibe, los perdona. Amén. Y luego dice el versículo 10, la otra parte, llevar fruto en toda buena obra. Si andamos como es digno del Señor, llevaremos fruto en toda buena obra. No debemos entender esto conforme a nuestro concepto natural. Aquí llevar a fruto se refiere a vivir a Cristo, a cultivarlo, a expresarlo y producirlo en todo aspecto. Estamos en Colosenses 1:10. Estas son las buenas obras a las que Pablo se refería. Miren, hermano, porque Dios dice que somos plantío de Jehová. Somos como eso, Él también dice que Él es la vid y nosotros las ramas, los pámpanos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, miren, ¿cuál es el propósito de Dios? Porque un árbol da fruto, pero ese árbol no solamente da fruto, no solamente se contempla cuando usted llega a ¿qué podríamos poner de ejemplo aquí en este lugar? Manzanas o duraznos. Cuando usted llega a un arbolito de durazno y está repleto de duraznos, no lo contempla usted y dice, mi arbolito dio, ¿no? Pero no solamente contemplamos lo hermoso de ese árbol que da fruto, sino que también otros se benefician. ¿Quiénes? Los que comen. Eso es lo que Dios quiere. Que cuando nosotros vivimos a Cristo, fíjense, usted va y vamos a poner, porque vamos a hablar del fruto de la paciencia. Usted ahí está ahí en la fila del supermercado y va otra persona y se le pone encima. Y usted, en vez de pelearle, pero ahí acaba la cola, que en vez de pelear, usted dice, no hay problema, creo que llevas prisa, adelante. Yo me espero. Paciencia, fruto apacible. No solamente ven al Cristo hermoso en usted, sino que la otra persona se beneficia. Porque dice, hasta raro se me hizo este. ¿Y qué van a hacer? Glorifican a Dios. Porque van a decir, seguramente es cristiano. ¿No? Y si haces como yo, llevas una playera que dice Cristo es mi vida y le peleas, hermano, ni se ve Cristo ni ellos son beneficiados. Entonces se dan cuenta que necesitamos a Cristo como nuestra vida. Por eso Él sigue diciendo, creciendo en el conocimiento de Dios. Necesitamos el incremento en el conocimiento preciso de Dios. Este no es el conocimiento de la letra, es el conocimiento, hermano, del Espíritu. También dice ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia, está en el versículo 11, de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esto es importante. Hermano, aquí vemos que esta paciencia, hermano, y esta longanimidad, es Cristo en nosotros. Cristo es como el generador que continuamente nos reviste de poder. Por eso dice, conforme a la potencia de su gloria. Ustedes saben lo que es un generador. Le decía al hermano Adrián, ¿no? El miércoles estábamos platicando y le decía a él que, por ejemplo, los hospitales tienen una planta, un generador. Cuando se va la luz, ese generador funciona. Así es Cristo en nosotros.
Por eso no necesitamos pedir paciencia, longanimidad. Solamente tenemos que creer que Él es. Cuando usted enfrente una situación y usted sabe que en su ser natural quiere desquitarse, quiere pelear, así pasa. Pero en ese momento tenemos que acordarnos quién vive en nosotros. Él es esa paciencia, Él es esa longanimidad en nosotros. Mediante este poder podemos aceptar con gozo todo lo que nos sobrevenga. Porque Santiago, Pablo dice que, ¿se acuerdan que Santiago, perdón, Pablo, primeramente vimos en el inicio de año que estemos gozosos cada cuándo? Siempre. Diga conmigo, estemos gozosos ¿cuándo? Siempre. No, siempre. Pero ¿cómo, hermanos, si a veces vienen situaciones? No, ¿quién es el que hace que tú estés contento? Cristo como el generador. No haga como yo, me duele a mí cuando trato de sonreír y me esfuerzo y me duele acá. Porque tanto de sonreír, ¿no? Cuando no eres tú. Pero cuando es Cristo, hermano, te sale espontáneamente. Amén. Entonces, hermano, nosotros vemos que Pablo no oró para que los colosenses tuvieran los mejores cónyuges, las mejores casas o los mejores trabajos. Tampoco oró para que ellos no tuvieran que pasar por sufrimientos. En lugar de ello, oró para que ellos fueran fortalecidos para toda perseverancia y longanimidad. En otras palabras, él oró para que tuvieran la capacidad de sufrir, incluso por mucho tiempo, sin perder el gozo. El hecho de que suframos por largo tiempo sin perder el gozo indica que estamos soportando los sufrimientos en Cristo. Que no a veces uno dice, ¿hasta cuándo? Creo que nada más yo soy el único que está sufriendo. Y veo no sé, veo a Adrián bien contento, como que no le duele nada. No, sí, ¿verdad que sí? Veo a Toño Martínez como que él anda como que no le duele nada. No, pero hemos aprendido esto, lo que Dios quiere. Él es el único que puede que aceptemos. ¿Se acuerdan de un hombre en la Biblia que se llamaba Job? Se le murieron sus hijos, le robaron sus bienes y al último se enfermó. ¿Qué creen ustedes que dijo él? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Recibiremos solamente de Dios el bien y el mal no? Con todo eso no pecó Job en su boca. Era una persona que no tenía a Cristo dentro de él. Ahora usted y yo tenemos. Miren, hermanos, y eso necesitamos entender, y es lo que Pablo, y es lo que vamos a estar viendo. Les he dicho que, hermano, estoy enfermo, no voy a ir a la reunión. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué estás diciendo? Hay uno que sana. ¿No crees que al venir a la reunión Él te va a dar vida? ¿Y por qué no decir como los tres amigos de Daniel? Aunque no nos salve del horno de fuego, ni aún así adoremos al monumento, dicen en mi pueblo, a la estatua, porque el rey levantó una estatua para que todo mundo adorara, se postrara. Hermano, falta eso, fe. Yo no soy superior a ustedes. Y entendí de un hermano que dijo, yo quiero servir a mi Dios y si me pueda morir predicando, que así sea. Yo vi un video de un pastor. Él estaba predicando, ahí se cayó. ¿La voluntad de Dios? No, la voluntad de Dios. Y es lo que le he pedido a Dios, Señor, no me dejes allá en casa, porque, hermano, es que quedar en casa, bueno, hay excepciones. Otra vez vuelvo a aclarar, porque si no,
hermano, entonces no, hay excepciones en que realmente no se puede y no se puede. ¿Se acuerda que últimamente hemos tenido, ya ahorita ya podemos saludarnos libremente, pero hubo un protocolo, un tiempo, ¿no? Del sarampión. Y a algunos hermanos le he dicho, ¿sabe qué, hermano? Si salió positivo, si estuvo cerca de los contagiados, no venga, quédese en casa. Seamos prudentes, ¿no? Hay situaciones, ¿no? Dios quiere ejercitarte porque de repente te hace sentir mal. A ver, ¿qué te haces tú? ¿Qué haces? Por eso necesitamos entender esto, porque esto nos va a ayudar, hermano, a entender lo que Pablo dice. Porque podemos ser pacientes, pero no tener la perseverancia. ¿Y quién es Él en nosotros? Nosotros en nuestra humanidad decimos, ya llevas 13, no, ya llevas 2, ¿no? Porque es de 3. Ya llevas 2, una más y me vas a conocer. No sabes por qué me vine de Chimalpa, digo de Oaxaca. No sabes por qué vine de Oaxaca. Y allá me dicen me decía un sobrinito, el surtidor. Yo le surtía a todos. Y por último, eso nos va a hacer participar de la herencia de los santos. Y miren lo que él oraba, no solamente eso, sino que dice que oraba porque Él nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Esa es la acción de gracias que Él dio. Oh, miren, hermano, ¿se acuerdan que iniciamos diciendo que Él no oró para que tuviera el mejor carro, mejor casa, vestido, mucha comida? No, Él oró por el conocimiento, por la sabiduría, la inteligencia. Y al último dice que gracias, Dios, porque nos hiciste aptos para heredar, para una herencia, dice el versículo 12. Y no solamente eso, sino que gracias, Dios, porque nos libraste de las potestad de las tinieblas. Creo que es el versículo 13. ¿Me puedes poner, por favor? Y con eso termino. Desde el versículo 12, por favor, vamos a leer. Y con esto termino. Porque la oración de Él es pidiendo, pero ¿pidiendo qué? Conocimiento, la sabiduría, eso que pidamos eso. Pero ya dijimos que no se pide que nos caiga del cielo, sino ya lo tenemos. Después de esa oración, ahora Él da gracias, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Por qué? ¿Para qué nos hizo aptos? Para participar de la herencia de los santos. ¿Se recuerda cuando vimos que las 12 tribus recibieron su porción de tierra? Es lo que está hablando. Es lo que está hablando. Cristo es la buena tierra, versículo 13. El cual nos ha librado. Miren de dónde nos libró. ¿De qué tenemos que dar gracias? Miren, hermano, a veces nos damos gracias Señor, porque desperté, dormí a gusto. Y está bien, hay que dar gracias por ello. Pero hay que aprender que hay más, hay cosas más que llevan en primer lugar. El cual nos ha librado porque si Él no nos hubiera librado, ¿dónde estaríamos? En la potestad de las tinieblas. Y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su Hijo de amor, dice otra versión. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Alguna vez usted se ha puesto ahí a orar y decirle, Señor, gracias por tu redención? Señor, gracias porque me trasladaste de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Gracias, Señor, por la redención, por tu sangre, porque estamos diciendo, porque me compraste a precio de sangre. Por eso termino diciéndoles, si nosotros, hermano, realmente queremos conocer a Dios, ese debe ser nuestra oración. Está bien, vuelvo a repetir, está bien pedir
por trabajo, por salud, por vestido, por comida. Está bien, pero acuérdate de lo más importante. Se llama añadiduras. ¿Sabía usted que una persona no necesita trabajar y puede ser millonario? ¿Sabía usted eso? ¿Cómo es eso, hermano? ¿Sí? Nace en una familia de millonarios, es el heredero, ¿no? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera nacido en una familia de millonarios y que usted fuera heredero o heredera? ¿Qué haría usted con ese dinero? ¿Sería de vacaciones? ¿Se compraría una buena casa? No. Yo creo que estaríamos perdidos, ¿no? Por eso Dios nos hizo pobrecitos. No tanto pobres. No, nos dio lo necesario, ¿no? Porque si nos hubiera dado, por como dijo el sabio Salomón, ¿qué dijo? No me des riqueza. ¿Por qué? Porque me puedo olvidar de ti. Tampoco me des, ¿qué? Pobreza. ¿Por qué? Puedo renegar. Manténme del pan necesario. Amén. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, ¿no? Y que podamos seguir conociendo a ese Cristo que incluye todo. No se le olvide eso. Tenemos a un Cristo que incluye todo. Es un paquete que incluye todo. ¿Hará falta algo? Y ahora vamos a conocer como el salmista que oraba diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero rápido vamos, no me va a faltar comida, tortilla, trabajo, casa, techo. No, nada te hace falta. Él es tu sabiduría, Él es tu justicia, Él es tu redención. Amén. Todo Él es para nosotros. Oremos pues. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana, porque nos enseña, Señor, lo que es, amado Dios, Cristo para nosotros. Cristo como el que incluye todo. Ese paquete que incluye todo. Señor, en esta mañana queremos tocarte, queremos, Señor, que tú seas el gozo en nosotros, el que estemos disfrutando en esta mañana. No necesitamos de filosofía, no necesitamos de religión, no necesitamos ninguna otra cosa externa. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Dios. Gracias por Cristo. Gracias porque Él es nuestra sabiduría. Él es nuestra redención. Gracias porque por Cristo nos trasladaste de las tinieblas, de la potestad del reino de las tinieblas, al reino de tu amado Hijo. Ayúdanos a vivir en esa clase de vida, no esforzándonos, sino que dejemos que tú vivas en nosotros. Eres nuestra vida, eres nuestra vida. Cristo es mi vida, Cristo es mi Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.